El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:21 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una nueva semana, una nueva jornada. Ayer iniciamos la semana. Una nueva jornada de trabajo en este martes 12 de mayo del 2020. El día 56 de, entre comillas, cuarentena, dentro de la 9ª semana consecutiva. Ayer daba cuenta y observaba un reportaje de televisión en la cadena Ecuavisa, un reportaje que desarrolló el colega periodista Lenin Artieda, en el que se dio una cifra que realmente termina siendo dramática, yo diría hasta espeluznante. La cifra que presentó Caterine Costa, quien es la presidenta de la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil y que además es la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Estamos hablando de que estas 9 semanas... Las 8 semanas ya cumplidas, esta es la 9ª semana. Estos 56 días de cuarentena y de paralización del país han provocado una caída en las ventas. Una dramática caída en las ventas, tanto de exportaciones cuanto de consumo en los hogares, de 3.384 millones de dólares. Miren ustedes. 3.384 millones de dólares. Según esta cifra que dio la dirigente empresarial, esa cifra supera a las pérdidas calculadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, que destruyó buena parte de la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. En aquel tiempo habían calculado en 3.000 millones de dólares las pérdidas en el caso de Manabí. Esto equivale al 3% del Producto Interno Bruto. Acá estamos hablando de cerca de más del 3%, ¿no? 3.384 millones de dólares. La caída en las ventas en el Ecuador y a su vez citaba a la dirigente empresarial que el Banco Interamericano de Desarrollo BID ha calculado que si la crisis es corta, está claro que la crisis no resultó corta. El país podría perder 137,000 plazas de trabajo. Yo creo que la pérdida será más alta, mucho más alta. Ahí estamos hablando de si la crisis es corta, entre comillas. Hay una serie de valoraciones que los especialistas han hecho respecto del tiempo que pueden resistir las empresas, que pueden aguantar las empresas sin liquidez. Y hace rato que se superó justamente todas las previsiones. Hay empresas que pudieron haber aguantado 30 días, 33 días, no más allá de eso. Estamos hablando de 56 días de paralización total de las actividades. Aquí hay evidentemente una discusión muy compleja que tiene que ver con la necesidad de balancear la protección de la salud, para lo cual insisto, y he venido insistiendo en los últimos días en estos micrófonos, la necesidad de que los testeos, de que las pruebas sean masivas. Es la única manera. Si se pretende reactivar las actividades por esas cifras tan dramáticas que estoy señalando, si se requiere que el país active su economía, si la semana anterior el presidente de la República les pide públicamente a los alcaldes que abran la economía, trasladando la responsabilidad y el costo político de esa decisión a las municipalidades y no asumiéndola el gobierno, que de esto también hemos conversado, esto tiene que ir acompañado con la necesidad de establecer pruebas masivas que permitan aislar a la población que está, digamos, sin problemas de salud, que está sana, de aquella población que está contagiada, y sobre los contagiados establecer el denominado cerco epidemiológico. Se están tomando decisiones ahora mismo sin tomar en cuenta estos factores, porque, digamos, aquí no se habla, o se habla muy poco, sobre las pruebas que debieron haber sido importadas o que fueron importadas por parte de las autoridades del gobierno central. Estamos ahora supeditados a lo que puedan hacer los alcaldes con la importación o la compra de test. Deben ser PCR, no pruebas rápidas. Creo que hemos abundado en detalles y en explicaciones sobre lo que son las pruebas rápidas. Tienen que ser pruebas PCR para, evidentemente, determinar cuál es la incidencia que puede tener el COVID-19. Este no es un dato menor, pero créanme, me causa mucha preocupación el leer, como di lectura hace minutos, la nota del Telégrafo sobre la situación de los 40 cantones que pasan a amarillo en el curso de esta semana.
Y miren ustedes, sin habernos conversado, el colega periodista y ex prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairal, escribía ayer algo que es absolutamente, digamos, lógico y que también lo planteamos aquí y lo hicimos en nuestro espacio digital de la tarde. Jimmy Jairal, que reside en Guayaquil, decía: si su vehículo es placa 3 y vive en San Borondón o Guayaquil, puede circular el martes, pero ya no puede, por ejemplo, ir a El Dorado, que es una zona de Daule, porque en Daule el 3 rueda lunes y jueves. ¿Cómo se van a poner de acuerdo los alcaldes? Ayer lo referimos. Guayaquil, Daule, San Borondón y Durán están pegaditos, colindantes. Y mucha gente que vive en las urbanizaciones que pertenecen a Daule, a San Borondón y que residen también en Durán, es gente que trabaja en Guayaquil. Son cosas que de verdad deben ameritar una discusión seria sobre esto que denominan la nueva normalidad. De eso habrá que seguir conversando y habrá que estar monitoreando justamente sobre esta activación. Silrad leía una nota de vistazo respecto de la decisión del presidente de la República de reducir el sueldo, su sueldo, el sueldo del vicepresidente, de sus ministros y de sus viceministros. Aquí corresponde, amigos y amigas, hacer un ejercicio crítico sobre la forma como se toman determinadas decisiones en la administración pública. Decisiones que tienen que ser pensadas, porque además se trató en este caso de una decisión anunciada con varias semanas de antelación. Es más, demoraron en trasladar ese anuncio que se generó a través de un mensaje en la red social Twitter, demoraron en trasladarlo a la elaboración de un decreto ejecutivo. Me parece que fueron 2 o 3 semanas que se demoraron, 2 semanas me parece, para trasladar ese anuncio presidencial en un decreto ejecutivo. Pero lo hicieron mal. El decreto ejecutivo 1041, expedido el 8 de mayo, tenía un solo artículo, uno solo: reducir en un 50% la remuneración del presidente de la República, del vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado. Ese es el único artículo y ese era el único texto de ese artículo. Reducir en el 50% la remuneración del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. Y nada más. No incluyó nada más. ¿Qué se entiende de ese artículo? Y por eso, en la conversación que tuvimos en la tarde en el programa con José Antonio Sánchez, hablábamos justamente sobre esto. Si lo que ocurrió ayer era una rectificación de este decreto o una aclaración de este decreto. Yo sostengo que lo de ayer terminó siendo, amigos y amigas, una rectificación de lo que se resolvió el pasado viernes. Porque claro, al leer este artículo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensamos nosotros? Que el sueldo del presidente baja a la mitad. Eso es lo que se lee. Si el artículo dice reducir en un 50% la remuneración del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado. Y este ejercicio de cálculo lo venimos haciendo desde hace varias semanas, cuando el presidente Moreno anunció en su cuenta Twitter la reducción del 50% del salario, haciendo un cálculo respecto a cuánto pasaría a ganar el presidente, el vicepresidente, los ministros y los viceministros, y alertando que esa decisión, que desde el principio, y lo dijimos en estos micrófonos, nos pareció una decisión demagógica, porque en la práctica la incidencia de una reducción de ese calibre no es mayor para el tamaño del presupuesto general del Estado, para el tamaño de la economía, y por otra parte porque eso iba a generar un efecto en cascada en el sector público e iba a desnaturalizar la escala salarial del sector público. Que a mucha gente le choca determinados niveles salariales, sí, es verdad. Pero siempre sobre estos temas planteo generar un debate con cabeza fría. Una autoridad, sobre todo un presidente de la República, de cualquier país, tiene que ser bien pagado. No reduzcamos el debate a decir que el presidente casi que tiene que cumplir con un apostolado y que no recibe un salario y que los ministros no reciban un salario, porque hay gente que piensa así. Yo al menos no lo pienso así, lo expreso respetuosa y públicamente. Pero digo, leyendo tal cual ese decreto, se hicieron ejercicios de cálculo. Lo hicimos hace 2 semanas y lo volvimos a hacer este fin de semana. Hoy el presidente de la República gana $5,072. Se entendía leyendo el decreto. Les leo de nuevo, el decreto dice reducir en un 50% la remuneración del presidente de la República y pare de contar.
Habla vicepresidente, ministros, viceministros y pare de contar. Se entiende que baja el salario del presidente. Hicimos el ejercicio. Querría decir entonces que el presidente pasa de ganar 5.072 a 2.536 dólares. Que el vicepresidente de la República pasa a ganar de 4.869 a 2.434 dólares con 50 centavos. Que los ministros de Estado pasan a ganar de 4.463 a 2.231 dólares con 50 centavos. Y que los viceministros pasan a ganar de 4.283 a 2.141 dólares con 50 centavos. Y advertimos, insisto, no lo hicimos ayer, no lo hicimos el viernes, lo hicimos hace un par de semanas, haciendo este cálculo, que de allí iba a haber o tenía que derivar una reconfiguración de la escala salarial en el sector público. Porque pese a que el anuncio inicial que se tradujo en ese decreto del viernes 8, circunscribía a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEV, amigos y amigas, prohíbe que en el sector público alguien gane más que el presidente de la República, con excepción de las empresas públicas. Se establece esa excepción. En las gerencias de las empresas públicas hay sueldos más altos, mucho más altos en algunos casos, por la naturaleza de esas actividades. Eso también es discutible, pero existe. Pero la LOSEV establece que nadie podrá ganar más que el presidente de la República. Y era lógico que, por ejemplo, con esa reducción implicaba que el presidente iba a ganar menos que un coordinador de área en un ministerio, o que determinados niveles de asesoría en un ministerio. Es que así termina siendo. Y se hubiese generado una revisión de toda la escala del sector público, desnaturalizándola. Bueno, me imagino que se dieron cuenta del error. Me imagino. Que resulta que ayer emiten otro decreto ejecutivo, que insisto, para mí, es una visión de quienes hablan. Termina siendo un decreto que rectifica, no que aclara. Un decreto ejecutivo que rectifica el texto de aquel que fue emitido con ese apenas, un solo artículo, con apenas un artículo. Muy general, hablaba ese decreto de la reducción del 50% e insisto, todos entendimos así, que el sueldo del presidente bajaba. Y ayer se emite otro decreto, el decreto 1047. Expedir las siguientes disposiciones para la aplicación del decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo del 2020. Artículo 1, este sí tiene, ¿cuántos artículos tiene este? Este tiene 4 artículos. Y este decreto hace las cosas como deben ser. Este decreto sí aclara el ámbito de acción de la decisión presidencial. Y además nos invita a entender que no fue tal la reducción del sueldo del presidente de la República, sino que termina convirtiéndose en un aporte del salario del presidente para enfrentar el COVID. En el artículo 1, la reducción en un 50% de la remuneración del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, establecida en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo del 2020, que acabo de dar lectura, constituye un aporte a las medidas de apoyo humanitario necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19. Constituye un aporte a las medidas de apoyo humanitario. Ojo, aporte a las medidas de apoyo humanitario. Enlacemos esta frase que acabo de señalar con el artículo 2. La disminución de la remuneración del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros establecida en el decreto ejecutivo 1041 no implica una disminución de las escalas salariales del sector público, de la función ejecutiva, ni de las otras funciones del Estado que desarrollarán sus propias políticas de ajuste debido a la crisis que vive el país. Les traduzco, creo que está clarísimo. En libros, contablemente, el sueldo del presidente de la República seguirá siendo 5.072 dólares. En su rol de pagos, el señor presidente de la República no recibirá los 5.072 dólares, sino que su sueldo se calculará con ese aporte del 50% para enfrentar la crisis. Igual que el vicepresidente de la República, igual que cada ministro de Estado, igual que cada viceministro de Estado. Pero en la escala salarial
seguirá constando que el presidente de la República del Ecuador hoy gana $1,072. Que el vicepresidente de la República del Ecuador hoy seguirá ganando $4,869. Que un ministro de Estado hoy seguirá ganando $4,463 y que un viceministro seguirá ganando $4,283. Eso va a constar en el rol de pagos. El sueldo, ese es el sueldo. Pero va a constar esta retención o este descuento del 50% que constituye una colaboración de los funcionarios mencionados para enfrentar la crisis humanitaria derivada por el COVID. Clarísimo. No fue recorte, pero le vendieron la idea al país de que era un recorte. No es una reducción, pero le vendieron la idea al país de que era una reducción. Termina siendo una contribución del 50% del salario del señor presidente de la República, del señor vicepresidente de la República, de los señores, señoras y señoritas ministros de Estado y viceministros y viceministras de Estado. Termina siendo una contribución. Pero en su rol de pagos va a seguir figurando ese valor. Al menos yo lo entiendo así. Espero no estar equivocado, pero yo lo leo y lo entiendo así. Que así va a operar. Y de esa manera no se afecta el resto de escalas salariales. Porque se dan cuenta el menudo problema en el que se estaban metiendo. Y lo alertamos aquí hace 2 semanas. No es que estamos lloviendo sobre mojado. Ya lo habíamos alertado hace 2 semanas, cuando se hizo el anuncio en la cuenta Twitter del presidente. Se evitaron el menudo problema de revisar la integralidad de la escala salarial del sector público. Este decreto sí es aclaratorio y sí establece que se trata de una contribución, pero no digan que es una reducción, un recorte. Al país hay que decirle la verdad. Desde el primer momento, no termina siendo una reducción del sueldo del presidente. Es una contribución del 50% del salario del presidente, del vicepresidente, de los ministros y de los viceministros para la crisis sanitaria. Eso es lo que significa. Y generaron tremenda confusión. Tanto es así que resulta que esta contribución tendrá vigencia tiene vigencia ya desde el 8 de mayo. Se entiende entonces que cuando les paguen el salario de mayo, ya vendrá pues esa contribución, el descuento de esa contribución, hasta el 24 de mayo del 2021, el día en que Lenín Moreno dejará de ser presidente de la República. Cumplirá sus 4 años de mandato. Hasta el 24 de mayo del 2021. Entonces, ¿por qué hago yo esta reflexión que estoy haciendo, querida audiencia? Porque resulta que terminaron vendiéndole humo al país. No le explicaron al país adecuadamente las cosas. Creo que fue un anuncio que ganó miles de likes, miles de retweets, que fue ponderado por algunos que obviamente denostan el servicio público porque creen que el sector público es de lo peor, creen que la burocracia es vaga y es corrupta, sin entender que en el sector público también hay excepciones y sin entender que también hay corrupción en el sector privado y que esa corrupción del sector privado, obviamente, para haber corrupción en el sector público, tiene que haber una colusión con el sector privado, pero no siempre se entiende esto. Se cree que en este país los funcionarios o los servidores que trabajan en la cosa pública son vagos y son corruptos. Así se ha estigmatizado al servidor público en este país, sin entender que hay mucha gente valiosa en el sector público. Gente que maneja con extrema transparencia, seriedad, responsabilidad la cosa pública. Gente que no se le pasa un detalle cuando se trata de contratación y de compras públicas. Yo conozco gente así, créanme, y la hay en el sector público. Que también hay de los otros, sí. Pero yo sí creo que los otros terminan siendo la excepción y no la regla. Yo sí creo que en el sector público hay gente muy valiosa, pero lamentablemente en los últimos tiempos se ha desnaturalizado el servicio público, se ha denostado la imagen del servidor público. Eso ha pasado. Y este es un ejemplo, el discutir la calidad de los salarios del sector público. Funcionario tiene que ser bien pagado, obviamente respondiendo a la realidad económica del país. Por supuesto, pero tiene que tener una remuneración acorde a su nivel de responsabilidad, acorde a su nivel de preparación.
El presidente de la República no puede ganar $2,500, perdónenme, pero es así. Yo sé que tal vez lo que estoy diciendo puede resultar impopular para algunos, es apenas una visión de quienes habla. Y yo no creo lo que dice un internauta en este momento, que la mayoría entra por padrinos en el sector público. Yo discrepo con esa visión, estimado Rubén, con todo respeto. En el sector público hay mucha gente de carrera. Mucha gente de carrera. Y en el sector público hay gente que tiene contratos y que entró justamente buscando un trabajo y que fue contratada por su nivel de preparación, no necesariamente porque tiene padrinos. Pero digamos, esa generalización hace daño, estimado Rubén, le digo con todo respeto. No se puede generalizar. No todo el que entra al sector público es porque tiene padrino. Déjenme contarles, y les pido disculpas por hablar en primera persona, pero yo en 2013 entré a trabajar al canal de la Asamblea Nacional. Dejé mis 12 años en TC Televisión y entré al canal de la Asamblea para hacerme cargo de la parte informativa, de los informativos de la televisión legislativa. Yo tenía padrino, a mí me invitaron a ser parte de ese proyecto y lo medité 2 meses, porque me costó justamente dejar mi casa que era TC. Finalmente tomé una decisión, pero no lo hice por padrinazgo. Y muchos de los que me siguen hace años saben que yo trabajé en la televisión legislativa, en la Asamblea Nacional. No todos entran al servicio público por padrinazgo, créanme. Hay mucha gente valiosa, pero lamentablemente se ha desnaturalizado y hoy estamos hablando del tema de los sueldos. Finalmente, creo que ha quedado claro este tema, ha quedado claro. En el caso del presidente de la República, tiene que ser bien pagado. Bien pagado. Y sí, el tema es, y rápidamente cierro esta parte del comentario, porque ya mismo vamos a comenzar con la ronda de entrevistas. Recibo un mensaje que es absolutamente real y que se deriva de lo que pasó el día de ayer. Porque ayer se designa una nueva autoridad. Lo de ayer fue muy rápido, rapidísimo. En la mañana entrevistamos a Alexandra Ocles en este espacio. Creo que fue una de las pocas entrevistas que concedió en estos días, tras la publicación del portal Primicias, que daba cuenta de una supuesta irregularidad en la adquisición de 7,000 kits alimenticios. Le preguntamos sobre su renuncia, nos había dicho que había ya puesto su cargo a disposición del presidente de la República. En el curso de la mañana, la propia Alexandra Ocles hizo público en su cuenta Twitter el Kipux con fecha de ayer, ratificando su renuncia irrevocable al cargo de directora del Servicio de Gestión de Riesgos, que lideró desde el 24 de mayo del 2017. No son 14 años, como dijo alguna colega el día de ayer. Era desde el 24 de mayo del 2017 que ejerció el cargo. Y se va, digamos, por todas estas circunstancias que ya son de dominio público. Ayer conversamos largo con ella en este espacio. Y luego de la renuncia, me parece que en menos de una hora, después de que se conoció la renuncia de la exfuncionaria, el presidente Moreno, él mismo, en su cuenta Twitter, o en la cuenta Twitter del presidente, postean la aceptación del presidente de la renuncia de Alexandra Ocles y la designación del señor Rommel Salazar Cedeño como nuevo director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Lo de la designación del Rommel Salazar, y no pretendo descalificar de modo alguno al funcionario, no. Pero me ha llamado poderosamente la atención porque, digamos, creo que este era un momento en el que se precisaba generar al país un mensaje en la designación de la autoridad que se va a encargar de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Creo que se precisaba un técnico, un profesional más preparado, y no una designación de carácter político. Termina siendo esta una designación de carácter político. Así resulta. No es una designación técnica, porque el señor Rommel Salazar no tiene experiencia en el ámbito de la gestión de riesgos. No la tiene. No entiendo, digamos, no tengo en el radar cuál es el motivo por el cual al mencionado funcionario, que además ocupaba la coordinación zonal del Ministerio de Gobierno, al menos eso decía su cuenta Twitter, terminaron designándolo para ese cargo para el que, al menos a priori, veo que no tiene ningún nivel de preparación, y termina siendo una designación política.
política. Veamos qué pasa con esta designación. Y veamos qué pasa también con las investigaciones en torno a las supuestas irregularidades en el contrato para la adquisición de kits alimenticios, que además han actuado con una rapidez que me sorprende. Y está bien, pero así actúen para todo, ¿no? No solamente para determinados casos. Para unos casos, pero actúan a la velocidad de la luz, del rayo. Para otros, se demoran hasta que la gente se olvide, hasta que la prensa empieza a analizar otros temas y ya nadie se acuerda. Pero es que aquí somos de una selectividad impresionante, tremendo.